Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Gisela. Doctor, ¿esta crisis institucional del país se ha convertido acaso en un show político entre los poderes del Estado? Yo no lo definiría de esa forma. Yo creo que siempre puede haber diferencias entre poderes del Estado, pero lo importante es que, tratándose de vulneraciones de derechos en los actos y resoluciones de la administración pública, siempre existe el control del abuso de poder, que se trata con acciones constitucionales, porque los jueces empoderados en esa materia tienen que hacer una revisión de la vulneración de derechos y tomar decisiones, porque todas las autoridades, los actos y resoluciones de la administración pública se encuentran sometidos al control constitucional, y eso es inevitable. Aquí lo importante, y el ejemplo que se ha dado, es que se trate del Consejo de Participación Ciudadana, se trate de Asamblea Nacional, de Ejecutivo, de ministros, de cualquier autoridad, tienen que cumplir con las disposiciones que manda la ley. Y creo que la Asamblea Nacional entendió aquello, que esta pugna era estéril, que esta pugna hace daño al país, y que lo más sano, lo más saludable, era hacer el reconocimiento de la decisión judicial, y cualquier diferencia o reclamo tiene que hacerse en el acto de la apelación ante la sala correspondiente. Sin embargo, mire así usted, en derecho se hacen las cosas. Mire usted, doctor, que el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, señaló en una entrevista que usted ya no es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ni miembro del organismo. Dijo que los consejeros no pueden estar por encima de un juzgamiento político, que es muy distinta a la cuestión jurisdiccional. Lo político, lo ha dicho la Corte Constitucional, es distinto a todas las otras situaciones. Lo dijo en referencia al marco jurídico vigente, según lo que dijo el asambleísta. ¿Por qué los consejeros se niegan a ser destituidos por la Asamblea, aunque esta medida ha sido aplicada anteriormente contra exvocales de la misma institución, del mismo Consejo de Participación Ciudadana? A ver, primero porque este no es un juicio político como cualquier otro. Este es un juicio político en el cual, además del fondo ser absurdo en el enjuiciamiento de nosotros como autoridades, lo grave aquí es que se vulnera el proceso de enjuiciamiento. La Constitución del Ecuador establece que nadie puede ser enjuiciado sin el respeto al debido proceso y las garantías del ejercicio del derecho a la defensa. Y esas garantías se han quebrantado en un procedimiento. Está bien, en el fondo quizás puede con los votos hacer lo que le dé la gana a los asambleístas, pero tratándose del procedimiento tiene que ser respetado porque así lo manda la Constitución del Ecuador. ¿Nos puede especificar, doctor, de qué manera fueron sus derechos vulnerados? Porque hay que también decir que una de las competencias constitucionales que tiene la Asamblea es la fiscalización y el control político de las autoridades. Bueno, le voy a decir en el fondo cuál fue la acusación que se nos hizo. Haber presentado una moción de un cambio de reglamento. Nosotros, según el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno, indica que es un deber del consejero mocionar, porque la moción es el antecedente de una resolución. Si alguien del consejo no mociona algo, nunca hay resoluciones. Entonces, incumplir funciones es no mocionar, es lo contrario al fondo del asunto. Ahora, en la parte procedimental, la ley establece de que dentro del procedimiento de juicio político tiene que darse o tiene que acabar con un informe aprobando el juicio político, archivando el juicio político, o si no se ponen de acuerdo, informes de posturas. Lo que ocurrió con nosotros es que no hubo ese informe, tampoco hubo las posturas, y tan solo con una moción de un asambleísta fuimos llevados a juicio. Y peor aún, en forma sesgada, con esa misma moción, sin un debate, sin posturas, deciden sacar a 3 consejeros y enjuiciar sesgadamente a 7. Okay. ¿Cuál es el problema del asambleísta Almeida? Pero ni siquiera se debería tocar el asunto, porque él no tiene calidad moral en lo absoluto para hablar del tema, porque su sobrina fue la anterior presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces sus afirmaciones están en torno al dolor que siente no poder manejar al Consejo de Participación Ciudadana como sí lo podía hacer cuando estaba su sobrina.
El asambleísta Almeida nunca ha ejercido la profesión de abogado, entonces me da pena y entiendo perfectamente que no conozca que todas las autoridades estamos sometidas al control constitucional. Ok, doctor. Ahora, ¿cómo explicamos que mientras para la ciudadanía los procesos judiciales toman años en ser resueltos, para las autoridades políticas la justicia tiene una celeridad impresionante? ¿Cómo podemos explicarle eso a la ciudadanía? Bueno, este es un procedimiento en el cual nosotros hemos ejercido por una clara vulneración de derechos constitucionales. Yo entiendo que las garantías jurisdiccionales, para todos los casos, el juez está obligado a hacer una revisión de la vulneración de derechos que estamos alegando. Yo en la justicia ordinaria entiendo que existen estos inconvenientes, pero en la justicia constitucional, que la ley exige que sea dinámica, que sea rápida y con las menos formalidades posibles, pues simplemente el juez tiene la obligación de tomar una decisión. ¿O será que el otorgamiento de medidas de protección así aceleradas demuestra la injerencia de la política dentro de la justicia? Por el contrario, ahí yo creo que existe la aplicación directa de lo que establece la norma, que es la justificación en el acto de una sentencia de declarar la vulneración de derechos constitucionales. Aquí no ha habido un acto sesgado ni un acto acelerado. Nosotros no planteamos al día siguiente de la destitución la acción constitucional. Nosotros nos tomamos el tiempo para revisar, para analizar, para fundamentar las vulneraciones que yo aquí le estoy indicando en esta entrevista y que quede la claridad ante el pueblo ecuatoriano de que nosotros hemos tenido la razón. Por eso se están dando los actos legítimos que corresponden de dejar a un lado las pugnas y por el contrario, avanzar en el respeto, en retomar nuevamente las buenas relaciones y avanzar por el bien del país. Creo que el Ecuador no necesita pugnas. Ahora, ¿qué piensa sobre aquellos que creen que esta administración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha logrado hacer su trabajo bien, la designación de autoridades de control, y que por eso no tiene la capacidad este Consejo de manejar, considerando que han fallado pues en designar autoridades en múltiples ocasiones? Bueno, yo pienso que parte de eso es el desconocimiento de la norma, porque efectivamente cualquier problema que ocurra recae en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero para que usted conozca, Gisela, nosotros hace rato ya cumplimos con nuestras obligaciones, que era la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Es la Comisión Ciudadana la que tiene en este momento en sus manos la designación de las autoridades mediante un concurso de méritos de oposición. Entonces la gente piensa que porque no se designa la autoridad ya es problema del Consejo de Participación y están equivocados. Nosotros ya hemos posesionado la comisión para designar contralor, defensor público y el tercio del Consejo Nacional Electoral. Así que hemos avanzado. Lo que está pendiente es justamente la designación del Consejo de la Judicatura en lo más próximo, porque estamos esperando que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia nos remita la terna de aquí hasta el viernes para hacer la designación de esta autoridad. Y según los plazos que se contemplan en el reglamento, seguramente en 2 semanas tendremos lista la autoridad designada. ¿Y entonces usted cree que la ciudadanía debe entender como legítima la designación de esas autoridades hechas por un consejo que políticamente fue destituido por la Asamblea? Primero, porque existe una sentencia constitucional que declara la vulneración de derechos y estamos debidamente incorporados en nuestras funciones. Segundo, porque antes de esta censura de destitución, nosotros ya posesionamos a las comisiones ciudadanas de selección y déjeme decirle que sobre todo la de Contraloría es la que ofrece mayor garantía de transparencia, la mayor calidad de transparencia, porque dentro del proceso de impugnación de las comisiones ciudadanas participaron legisladores de este país. Entonces está garantizada la participación de todos los sectores en la conformación de esta comisión ciudadana que va a designar el próximo Contralor. Aquí no se le ha mezquinado ni se ha ocultado la información a nadie. Y cuando usted igual necesite algún tipo de información, por supuesto las puertas del Consejo están abiertas. Muchísimas gracias y le agradecemos también por esta entrevista, doctor. A usted, Gisela, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación.